Gracias por estar aquí, gracias a la invitación de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pablo, Manfredo, gracias por asistir a conversar con nosotros sobre sus experiencias en la lucha anticorrupción y la vinculación de la ciudadanía, en realidad de la sociedad civil, en esta lucha. Quisiera, para que este diálogo sea fluido y además nos permita conocer las experiencias de ustedes, quizá primero conocer primero la experiencia de cada uno de ustedes en sus países, ¿no es cierto? Quizá vinculados a la coyuntura, vinculados a los hechos que están pasando hoy o en meses recientes de cada uno de sus países, y sí me interesaría conocer y con más detalle cuál ha sido la situación de la lucha anticorrupción o contra la corrupción tanto en Argentina como en Guatemala, y tal vez el modus operandi de esta corrupción, porque cada país tiene, aunque en general la corrupción suele ser tener una misma matriz, tiene formas diferentes de expresarse. O sea, Pablo, bienvenido. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Gracias por la pregunta y la moderación. Preguntar sobre la matriz de corrupción verdaderamente es un desafío poder responderlo. Un poco en broma, un poco en serio, en los últimos meses en Argentina, desde Poder Ciudadano, lo que decimos es que envidiamos un poco la situación en la cual se encuentra Brasil, ¿sí? Nadie puede envidiar un país que descubre grandes hechos de corrupción, pero sí que en Brasil se ha descubierto una matriz, básicamente, y se sabe hasta dónde la corrupción ha avanzado en el sistema político, y es algo que, al menos en Argentina, no hemos podido resolver, y es una matriz, un engranaje de corrupción que efectivamente nosotros desconocemos. Cuando nos presentaban, hablaban de 4 o 5 funcionarios que en Argentina, la expresidenta, el ex vicepresidente, un par de empresarios y un par de secretarios de Estado, entre ellos el famoso que tiró los bolsos por arriba del monasterio, pero se desconoce en profundidad la matriz de corrupción, hasta dónde llega. En el caso de Brasil han llegado a procesar a más de 150 legisladores, por ejemplo. En Argentina el poder legislativo parece ser una salvaguarda de la transparencia porque no se acuse a nadie, nadie está involucrado en casos de corrupción, así que contestar sobre la matriz verdadera de la corrupción en Argentina es muy difícil. ¿En qué situación estamos en la actualidad? Venimos de 12 años de un gobierno fuertemente acusado de hechos de corrupción, el cual implica que se tiene que cambiar, para cambiar esta matriz de corrupción, el engranaje de lucha contra la corrupción, el engranaje que debe significar el sistema de integridad en nuestro país. Y esto es algo que el actual gobierno ha empezado muy tímidamente a hacer a partir de alguna ley, principalmente una ley de acceso a la información pública que ha sancionado, pero verdaderamente falta una reforma de fondo, y yo siempre intento correr el foco cuando hablamos de corrupción, porque en Argentina, como les decía antes, se habla de corrupción de quien era la presidencia de la Nación, o quizás hoy quien es el presidente de la Nación, que apareció en los famosos Panama Papers, pero nos olvidamos del Poder Judicial. En Argentina hay 13 jueces que están hace muchísimo tiempo, que no investigan corrupción, que se despiertan y empiezan a mover un poco las causas una vez que cambia el gobierno, y quizás si empezamos a pensar en esa justicia específica, en esos fiscales que durante mucho tiempo no han investigado y no han trabajado la corrupción, podemos empezar a cambiar la matriz y empezar a correr del foco a quien está en el Poder Ejecutivo, que parece ser siempre el culpable, pero hay una serie de cómplices en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial que básicamente lo que aseguran es la impunidad. Gracias, Pablo. Manfredo, quizá la experiencia en Guatemala con la presencia de la CICIG ahí es inédita, ¿no es cierto?, en América Latina. ¿Y cuál ha sido el resultado? O cómo, para los que no conocen, Pablo lo explicará, Manfredo lo explicará con más detalle, pero un organismo auspiciado por las Naciones Unidas en el 2006 entra junto con el Ministerio Público y con la aprobación del Poder Legislativo de Guatemala, a apoyar en la investigación contra la corrupción
y sobre todo garantizar que no existiera impunidad. Manfredo, bienvenido. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Lo permite? No sé, me falta eso. Uso el tuyo. Gracias. Bueno, sí, ahora está muy en las noticias de todo el mundo el caso de Guatemala, y en realidad es un caso inédito, único, no solo en América Latina, en el mundo entero, y creo que se va a quedar como el único, porque no creo que hayan países que vayan a aceptar pasar por esa experiencia, no porque sea mala ni mucho menos, sino porque es realmente muy profunda, atiende realmente la crisis en el tema no solo de corrupción, sino de otros delitos que se cometen en nuestras sociedades y que por estar detrás grupos poderosos siempre quedan en la impunidad. La CICIG es una comisión que surge de la demanda de la sociedad civil en Guatemala hace ya más de 15 años por la inacción que había de los entes estatales, el Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación penal en todos nuestros países. Y habían muchas denuncias de acoso a activistas, en ese momento mucho de derechos humanos, pero también de corrupción, de todo tipo de denuncias, y el Ministerio Público pues simplemente no respondía a ninguna de esas denuncias, no se adelantaban investigaciones, mucho menos llegaban a juicio esas denuncias. Los grupos fueron presionando, esto pasó durante 3 gobiernos, la misma presión, queremos un órgano independiente que asegure una investigación profesional e independiente, y fue así como se fue recogiendo esta demanda, la presión fue creciendo, los gobiernos se fueron sintiendo cada vez más contra la pared y aceptaron empezar a discutir esta idea, aceptaron finalmente que fuera Naciones Unidas el ente internacional que apoyara esta comisión. Se hicieron varios borradores porque tenían que pasar por todos los filtros constitucionales del país, por la Asamblea, por el Congreso. Finalmente se llegó a un borrador final que efectivamente se aprobó en el 2007 por parte de Naciones Unidas en Asamblea General, cosa que no es fácil, porque imagínense ustedes ir a explicar a todos los países representados en Naciones Unidas, que son 190 y 192 en el mundo, ¿qué es eso de CICIG? Pues, ¿por qué quieren ustedes una comisión? ¿Por qué van a ceder su soberanía si eso le corresponde a un Estado, investigar los delitos que ocurren en su territorio? Entonces, llevó mucho trabajo, estoy hablando a principios del 2000 hasta el 2007. Ya después se instaló la comisión básicamente tiene el mandato de investigación, ¿verdad? De cierta tipología, no todo, cierta tipología de delitos, digamos que involucran estructuras o grupos paralelos, se llama en el acuerdo, paralelos de poder al Estado, y básicamente tiene independencia de investigación. Esa es la clave del éxito. Está conformada por un comisionado que tiene rango de secretario general adjunto de Naciones Unidas y un equipo de investigadores de todo el mundo, o sea, hay europeos, sudamericanos, gringos, canadienses, de todas partes del mundo. Y es un equipo pues muy profesional, de altísimo nivel y con toda la independencia, porque lo financian los mismos países que decidieron apoyar la idea, que son básicamente casi todos los de Europa Occidental, Inglaterra, Alemania, España, Italia, Holanda, Noruega, Suiza, todos los países nórdicos, más Estados Unidos, Canadá, Japón. Entonces, tiene un buen financiamiento pues de los países, el Estado no pone ni un centavo, y ya lleva 3 comisionados. El que mayores resultados ha dado es este último, que es un colombiano, Iván Velázquez. Es un juez muy conocido en Colombia porque él hizo toda la investigación de la parapolítica
metió a la cárcel como a 40 diputados en Colombia vinculados a los paramilitares, narcotráfico, y él, con la experiencia que tenía de Colombia, es muy parecido a Guatemala, hay que decir, en lo malo, también en lo bueno, pero hay mucho fenómeno de narcotráfico, financiamiento electoral en Guatemala, y entonces él como que ya tenía el feeling, ¿verdad?, el know-how de cómo entrarle a esos tipos de casos, y en menos de un año que estuvo ya tenía el primer gran caso que involucraba al presidente, primero al secretario privado de la vicepresidenta, después a la presidenta, después al presidente, después a todo el gabinete, y bueno, todos están en la cárcel, solo en ese caso suman más de 80 los procesados, todos ministros, hay mucha gente. Luego han venido muchos otros casos, el último que fue un terremoto porque involucra mucho al sector privado, que se llama corrupción en construcción, que es toda la corrupción en las obras públicas, donde involucra a las empresas más grandes del país en construcción, a las farmacéuticas más grandes del país en un caso de corrupción y salud, sobrevaloración de medicinas al 5,000%, compraba el Seguro Social. Entonces empieza a descubrir como al final lo que tú te das cuenta es que la corrupción es el sistema. Y entonces realmente no tiene límite, porque es como que le quites un hilo a una prenda y hasta que se acabe la prenda ahí se va todo. Entonces el gran problema hoy, para concluir, es que todos los poderes establecidos ya están pues con la camisa levantada, más que como en la camisa ya no duermen, dicen, bueno, este señor nos quiere meter presos a todos, ¿qué va a hacer el país sin empresarios, sin políticos, bueno, entonces básicamente fue pongámonos de acuerdo y echemos a este señor. El presidente se unió con ellos porque él está también con ya un caso, su hijo, su hermano, su partido. Entonces dijo, bueno, antes de que me voten, mejor lo voto. Y ese fue el intento de echarlo el domingo pasado. Afortunadamente las instituciones han ido madurando en todo este proceso y aprendiendo bastante a valorar independencia, y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la acción de querer echar al comisionado de la CICIG. Por muchos motivos legales y de forma, pero los principales es porque tiene que haber un debido proceso para declarar non grato, no se cumplió, no podía echar a Iván Velázquez porque él no es un diplomático, ¿verdad? Naciones Unidas no es un Estado, entonces no aplica la Convención de Viena, es un funcionario. En el acuerdo del Estado de Guatemala y la CICIG, ahí está el artículo, cómo se dirimen las diferencias, y tendría que haberse usado ese artículo. Entonces, en la desesperación, pero es para decirles que hay mucha desesperación de todas las élites, de que ya no aguantan más esta batida, digamos, anticorrupción. El país sí entró en crisis de verdad, porque en el Estado ya nada se mueve, nadie firma contratos, las carreteras están abandonadas, nadie quiere firmar, del lado empresarial nadie quiere participar, porque dicen todos vamos a parar en la cárcel aquí. Entonces sí hay una situación muy, muy delicada, que también la gente, hay una campaña anti-CICIG muy fuerte, que diciéndole a la gente, miren, es que esto no puede ser que por pelear contra la corrupción nos quedemos sin economía, nos quedemos sin empleo, Entonces hay una tensión fuerte ahorita que difícil, bueno, después podemos hablar cómo creo yo que se puede ir desenvolviendo. Gracias. Pablo, un poco terminamos quizá con el diagnóstico después de esto, y podremos pasar a hablar sobre el tema de la ciudadanía y de la participación. Pero sí quisiera, por lo que escucho a Manfredo y lo que tú decías, hablamos de una corrupción que es, José Ugaz nos decía más temprano en una entrevista, es sistémica, es estructural y es histórica. Es decir, en nuestras sociedades, en América Latina, tenemos esa grave situación. Hay una clase política, digamos, sin generalizar, evidentemente,
pero sí hay una relación directa entre clase política, corrupción, empresariado corrupto, y lo que dice Manfredo es que la corrupción es el sistema. ¿Hasta dónde llega esto? Es un monstruo. Es un monstruo que, y te lo digo como pregunta, es un monstruo que quizá ha tomado el Estado, ha tomado la sociedad, no podemos hacer nada contra él, nos tiene atrapados, es decir, donde vas encuentras corrupción, donde vas levantas en todo ministerio, levantas la alcantarilla y encuentras detritus, etcétera, etcétera. Es complicado y depende, me parece, también de cada país. Por eso insistía con el caso de Brasil. Brasil demostró esto, donde se levanta una tapa, brota corrupción. Indudablemente el desafío es desactivar esta corrupción, porque si fuesen casos aislados sería muy simple. Habría que meter 1 o 2 personas en la cárcel y esto se solucionaría. Me parece que cuando escuchemos a José y si llega a hablar un poco del caso de Perú, fue un poco esto. Bueno, llegaron a meter preso a Fujimori y a Montesinos y dijimos, bueno, ya está, Perú a partir de ahora va a pasar, y creo que tiene 2 o 3 presidentes ahora procesados por el caso Lavallato. Con lo cual las soluciones mágicas no existen. Si fuese efectivamente el funcionario que tira los bolsos por el monasterio, listo, ya está preso. Si fuese Cristina Kirchner y Amado Vudú, bueno, tendrán sus procesos y estarán presos, pero el gran problema me parece que lo marcaba muy bien Manfredo. ¿Qué pasa con los empresarios que están asustados? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que dicen, bueno, nos están investigando a todos? ¿Qué pasa en Brasil con los legisladores, con los jueces, con todos aquellos que formaron parte de un sistema y que indudablemente conforman la matriz de corrupción de estos países? Pero tienen una gran ventaja, y es que no hay una matriz anticorrupción, por lo menos en Argentina. Los organismos de control durante los últimos 10, 12 años fueron desarticulados a propósito, con lo cual hay una matriz de corrupción que lucha contra alguien que está desarmado. La política coopta los organismos de control, la política coopta la justicia, la política compra y coopta a los empresarios. En este momento en Argentina hay una gran denuncia sobre el lavado de dinero, sobre el gobierno anterior y sobre empresas que básicamente hacían una serie de importaciones y un arreglo con la Secretaría de Comercio para lavar dinero. Entonces, donde vayas, si vas a la aduana hay corrupción, si vas al Parlamento hay corrupción, y el sector privado es gran parte de este juego, como bien decía Mauricio. Entonces, el gran desafío es cómo luchamos contra esto y saber, y esto es para contestar tu pregunta, si se puede o no, a mí me parece que nunca le vas a ganar la guerra. Le podés ganar muchas batallas. Es lo que pasó en Perú, le ganaron una gran batalla. Ahora la guerra continuó. Y en Brasil me parece que puede llegar a pasar lo mismo. Es muy importante que sepamos contra quién estamos luchando. En muchos de nuestros países, me imagino que Ecuador es uno de ellos, todavía no se sabe contra quién se está peleando. El caso de Guatemala es un gran ejemplo de haber ganado muchas batallas. Hoy Manfredo me decía cuánta gente logró meter en la cárcel el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, pero sin embargo se recluyen un poco, vienen y golpean fuerte contra la CICIG, que fue un modelo, y yo lo vengo escuchando a Manfredo en diferentes lugares, que viene hablando de los grandes avances de la CICIG en Guatemala, y sin embargo, bueno, se refugia el poder político, el poder empresarial, y de repente cuando puede pegar un golpe, pega de golpe, y la matriz de corrupción no se llega a desarmar. Yo insisto mucho en que hay que crear un engranaje muy aceitado de instituciones que puedan luchar contra esto, pero indudablemente no pensar que se va a solucionar el tema de la corrupción, sino que es una batalla que vamos a tener siempre, pero tenemos que tener el mejor ejército para hacerlo. El tema es que las instituciones que son ese ejército existan y sean fuertes en cada uno de nuestros países. Gracias, Pablo. Bueno, sí, acá tenemos incluso un poder, hay 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y la nueva Constitución agregó 2 más, el poder electoral y el poder de transparencia y lucha contra la corrupción. Y el presidente de este poder de transparencia era el Contralor, que después se descubre que después de haber sido calificado 100 sobre 100 como el mejor funcionario, fue electo con el 100% de votos, se descubre que él era el gran transportador, ¿no es cierto?,
hacía un negocio de los, aparentemente todavía está en juicio, pero las denuncias son que hacía un negocio de los informes de Contraloría. Y era el presidente de la Función de Transparencia, entonces, y lucha contra la corrupción. Entonces, claro, si no tenemos instituciones que funcionen, si tenemos instituciones cooptadas por estos tipos de poderes, lo que tenemos entonces es un grupo de crimen organizado que se ha asociado ilícitamente para saquear el Estado, Manfredo. Bueno, yo creo que en muchos países esa es la realidad, pues hay que ver uno por uno, pero yo sí creo que un poco el punto que señalaba Pablo, la corrupción existe y existe en todos los países del mundo. El problema es si la corrupción es el incentivo principal para mover la política y la economía, o si es aislada, digamos, no es sistémica, ¿verdad? No es el patrón por medio del cual se acumula la riqueza principal en un país. Entonces yo creo que ese es el tema. No va a haber sociedad donde tengamos cero corrupción, eso no existe, pero sí, como decía Pablo, un engranaje institucional suficientemente profesional, suficientemente fondeado, con presupuesto nacional, suficientemente independiente para impedir que la matriz de todo lo que se hace en nuestros países sea esa alianza criminal entre políticos y algunos empresarios, porque tenemos que decir que no son todos, algunos empresarios que aprovechan estas debilidades institucionales de no ser descubiertos, de quedar en la impunidad para enriquecerse ilícitamente. Y bueno, no habría problema, incluso podría decir mucha gente, bueno, ¿y qué importa que se hagan ricos y después pueden hacer con ese dinero, que yo qué sé? Pero el problema es que todo ese dinero que se roba empobrece más a nuestros países. Hay fenómenos ya que antes estaban prácticamente en vías de extinción, como la desnutrición, ¿verdad? Cada vez hay más desnutrición en nuestros países de niños menores de 5 años. Guatemala, por ejemplo, es un país muy rico en recursos, pero con la mitad de los niños, el 50%, padece desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque son los niños indígenas, ¿verdad?, que no tienen acceso a salud, servicios de salud, de educación. Entonces el problema no es tanto la corrupción, sino lo que se deja de hacer porque la matriz de la política y de los negocios es la corrupción. Entonces yo creo que sí, ahí necesitamos, y aquí hace falta algo que es clave. La primera tarea que hicieron muy bien los dos primeros comisionados fue lo que dice Pablo, que es el engranaje para tener un sistema anticorrupción. Y allá sí se hizo, se aprobaron todas las leyes que había que aprobar para perseguir exitosamente a los corruptos y quitarles todos sus bienes. Digamos, se aprobó la ley de extinción de dominio. Ahorita, por ejemplo, solo al expresidente, la exvicepresidenta, ya suman más de 80 propiedades, no sé cuántos millones, cientos de millones de dólares. Entonces ya es un patrimonio que se regresa al Estado. Ahorita, digamos, todas esas herramientas, la ley para de delación, que le llaman en Brasil, pero allá se llama de colaboración eficaz, que es cuando acepta el inculpado colaborar dando información para pues descubrir toda la red y puede tener beneficios. Esa ley, pues, los gringos son expertos en eso. Se aprobaron muchas leyes que hoy hacen posible que la persecución sea un éxito. Donde estamos fregados todavía es con el Poder Judicial, porque ahí sí no se ha logrado todavía, porque la CICIG solo es investigación, ¿verdad? No llega al Poder Judicial. Entonces ahí todavía tenemos un embudo, porque ahora tenemos así de casos y de procesados, pero no pasa ni uno en ese embudo, ¿verdad? No hay sentencias, las cárceles están llenas, ya no caben, hay campamentos dentro de las bases militares, pusieron campamentos así de carpas, donde están todos los altos funcionarios ahí presos,
por cierto le llaman el asentamiento Iván Velázquez, porque por el comisionado, pero tenemos problema con las cárceles. Aquí el problema es que el éxito de la CICIG no se está reproduciendo en el resto del Estado. Entonces, nosotros seguimos sin hacer, o sea, los políticos que están en el poder siguen sin hacer todo lo que hay que hacer, las demás reformas para transformar todo lo que hay que transformar, y ya todo el engranaje empieza a funcionar. Entonces, ese es el problema ahorita. Tenemos una cosa que funciona muy bien, pero todo lo demás está igual que antes. Entonces, ahí está el... Gracias, Manfredo. Y finalmente, una última reflexión de ustedes. Tú mencionas este engranaje y hablas tú de esta matriz anticorrupción, y esencialmente es institucional. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con el papel que cada uno de nosotros podría hacer, y la sociedad civil organizada podría hacer en este tema? Yo, en el modelo Brasil, digamos, hoy, de lucha anticorrupción, tienes evidentemente jueces que apelan a la transparencia. O sea, el juez Moro resolvió publicar todos los informes ya aprobados y las delaciones, cuando ya fueron procesadas y son públicas. Y entonces la ciudadanía, los periodistas pueden entrar libremente a hacerlo. Hoy en Ecuador no sé si podamos hacer eso, sería pedirle peras al olmo, pero es un camino, ¿no es cierto? Una ciudadanía movilizada, atenta. O sea, ¿cómo tú valorarías en Argentina los otros factores que van más allá de las instituciones, más allá del Poder Judicial, más allá de esta matriz anticorrupción que se menciona? Y lo mismo también para ti, Manfredo. Te voy a contestar esto también completándote la pregunta que le hiciste a Manfredo. Me parece que lo que nos sucede en Latinoamérica es que esperamos al Salvador, ¿no? No al país, sino a quien nos viene a solucionar todos los problemas. Y era esto mismo que vos decías, cuando describiste la Comisión Anticorrupción que funciona aquí en Ecuador, hablaste de quién era el presidente y los problemas que tenía. Yo mismo estoy esperando que ahora Messi esté solucionando los problemas que tiene Argentina en las eliminatorias en este momento, pero nunca pensamos en el equipo. ¿Qué hacemos aquí? Y la ciudadanía también es parte del problema, porque espera esta solución y cree que con una ley se va a solucionar. Entonces, bueno, si tenemos la ley de delación premiada, y en Argentina están preguntando, tenemos la ley de delación premiada que en Argentina se llama el arrepentido, pero ¿cómo? Y todavía no fue preso nadie. Entonces esperamos las soluciones mágicas en cada uno de estos problemas, y la ciudadanía indudablemente se tiene que movilizar. El juez Moro utilizó muy bien a la ciudadanía y la puso en la calle. Está bien que con que vaya un 1% de los brasileños a la calle conseguís que sean millones de personas, pero es algo que no pasa en Argentina. En Argentina los que reclaman están más vinculados a un determinado partido político, y cuando tiene problemas ese partido político, los que reclaman son los contrarios. Aquí está la sociedad civil organizada, aquí está el trabajo que hace Ciudadanía y Desarrollo, que hace Manfredo en Guatemala, que hacemos nosotros en Argentina, que es insistir, que es poner arriba de la mesa los grandes desafíos que tenemos, especialmente con la impunidad. Pero a la ciudadanía hay que movilizarla, a la ciudadanía hay que interesarla, a la ciudadanía hay que moverla para que sea uno de los factores de cambio, y lo estamos viendo en algunos países. Lo vimos en un momento en Guatemala, lo estamos viendo fuertemente en República Dominicana, que nuestro capítulo allí está movilizando masas de personas en lo que se denomina la Marcha Verde en contra de la impunidad. Lo vemos en Brasil fuertemente. No hay ninguna duda que el juez Moro y el gran equipo de fiscales del caso Lavallato se hubiese caído si no estuviese la ciudadanía atrás. ¿Cómo movilizarla? Es difícil, porque la ciudadanía también tiene otros problemas. Tiene problemas económicos, tiene problemas con sus familias, tiene que salir a trabajar, y para colmo cuando vuelven vos le pedís que hagan un esfuerzo extra, pero hay que trabajar mucho en eso. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como sociedad civil. Muy bien, gracias, Pablo. Quizá para agregar, y algo que me acordaba, es que el presidente Lenín Moreno ahora en la campaña electoral ofreció traer a la CICIG, o sea, no la CICIG, obviamente, aplicar el modelo de las Naciones Unidas acá para luchar contra la corrupción. Digamos, es una oferta todavía de campaña,
que no se ha cumplido y veamos si es cierto, ¿no? Pero con los problemas que tú relatas, tal vez lo piense mejor y haya mayor, otro modelo que se aplique. Entonces, Manfredo, quizá esta lucha de la ciudadanía, ¿cómo se moviliza? ¿Cómo trabajan las ONGs en Guatemala? ¿Y cuáles crees tú que pueda ser el camino o el antídoto de algunos? Aunque es muy complicado pensar en un antídoto definitivo que cure este mal, como decía Pablo, pero sí, de alguna manera, que la sociedad sepa protegerse de todo esto. Es decir, no nos olvidemos una cosa, nosotros financiamos finalmente la corrupción con nuestros pagos de impuestos, ¿no? O sea, nosotros financiamos al Estado, o sea, y ellos se lo llevan. Entonces, ¿cuál es el camino, Manfredo? Bueno, ojalá el presidente de Ecuador retomara esa promesa o esa oferta. Difícil, porque yo creo que el caso de Guatemala ha asustado a todos los demás, porque bueno, creo que ningún gobierno le gustaría hacerse el harakiri, porque bueno, entonces la clave de esto para mí efectivamente está en lo que se ha vivido en Guatemala, que era un caso perdido, diría yo, con un país con mucha represión, historia de represión, de violación de derechos humanos, una población bastante apática, indiferente, que no participaba, pero todo ha venido siendo al final el resultado de un proceso largo de acumulación, de participación y de fuerzas. Como te digo, la CICIG fue una demanda de grupos de sociedad civil a principios de los 2000, hace 15 años. Luego la caída del gobierno anterior, la gente salió, 100,000 personas en la Plaza Central, se reunieron ese día para pedir la salida del presidente, se logró la salida del presidente. Hoy, con el golpe a la CICIG, son la sociedad civil la que fue a poner los amparos para que no se expulsara a Iván Velázquez. Ya se ganaron los amparos, empezaron a salir también gentes a manifestar. Entonces yo creo que la clave de esto es, y como decía Pablo, o sea, es una batalla permanente, eterna, pero que si no tiene a la sociedad pues consciente de que esto no se acaba nunca, de que es un tema de vida, pues de cultura, de vida, de forma de hacer las cosas. Yo recuerdo mucho una vez, hace muchos años, yo fui a una gira a los 3 países, 4 nórdicos, y en Dinamarca, en una ciudad pequeña, con una reunión con unos vecinos, pues, unas señoras y señores de ahí, y les preguntaba, miren, ¿cómo ustedes han logrado que esto parezca el paraíso? Pues, porque todo era en orden, todo perfecto. Entonces una señora me dice, mira, es que aquí nosotros tenemos obsesión con resolver problemas. Entonces me decía, mira, aquí ayer había un perro suelto y salíamos todos los vecinos a agarrar al perro, alguien lo cuidó, esperamos averiguar de quién era, se lo devolvimos, hablamos con él, por qué dejaba al perro solo, que si necesitaba ayuda. Entonces me dice, nosotros tenemos una obsesión compulsiva con resolver todos los problemas. Pero de eso se trata, de que la sociedad tenga esa obsesión de que nada esté fuera de orden. Pero nosotros en nuestros países, nuestra cultura ha sido, bueno, a mí qué me importa lo que le pasa al vecino, mucho menos qué me importa qué están haciendo ahí arriba en el gobierno, ni entiendo, ni quiero entender. Entonces mientras sigamos con esa actitud, esa indiferencia, pues obviamente esa indiferencia es aprovechada por gente que se cree más lista, que cree que ser listo es enriquecerse rápidamente y aprovechar que la sociedad es pasmada, y entonces empiezan a elucubrar, bueno, oportunidades malas, digamos, que no son castigadas, y como no son castigadas se vuelven rutina. Pues yo así lo veo. Bueno, muchas gracias, Pablo Manfredo. Tenemos 3 preguntas. Les voy a pedir encarecidamente que las contestemos lo más pronto posible para dar paso a José Ugaz y Yanedine Ostroza. Nada más agregar que
cuando hablamos de dimensión de la corrupción, tenemos esta corrupción transnacional. O sea, el caso Lavallato y el caso de Brecht ha afectado a 12 países y a ni sé cuántos presidentes, y es un impacto feroz en esta institucionalidad de América Latina. Es decir, estos señores sobornaron, mejor dicho, solo a nosotros no nos sobornaron. Entonces, y entonces, fíjense la dimensión que esto tiene. Es un tema que nos compete a todo el continente hoy, ¿no? Y nos ha afectado a todos. Mira, Pablo, hay una pregunta directa para ti de Pedro Páez. Dice: desde la perspectiva argentina, ¿cómo me parece que lo que nos sucede en Latinoamérica es que esperamos al Salvador, ¿no? No al país, sino a quien nos viene a solucionar todos los problemas, y la ciudadanía indudablemente se tiene que movilizar. ¿Cómo se siguen los procesos a empresas? Bueno, Argentina está trabajando justamente en estas semanas en la ley penal de responsabilidad de las personas jurídicas, con lo cual, y esto es un desafío también que OCDE nos ha puesto para que Argentina pueda ingresar finalmente a la OCDE, que es uno de los grandes objetivos del nuevo presidente de la Nación, del nuevo gobierno. Yo creo que aquí entra una discusión que me gusta sumar, que existe en este momento en Argentina, y que José Ugaz ha participado también en los últimos días, en su última visita, que es cuándo negociar con las empresas y hasta dónde permitirles, a partir de entregar información, con las empresas o con los funcionarios. Pero la discusión en Argentina hoy, en el caso de Lavallato, está vinculado con las empresas, y es cuánto le permitimos a las empresas, o le perdonamos a las empresas a cambio que nos den información sobre qué hicieron nuestros políticos con nuestros recursos públicos. Justamente este encuentro se trata de recursos públicos. Y hoy, por ejemplo, la discusión en Argentina es ¿qué hacemos con las empresas de Brasil? Porque Brasil nos está diciendo, le damos la información si ustedes no juzgan a las empresas. Y un poco lo que decimos nosotros es, estas empresas ya fueron juzgadas en Brasil. Si queremos conocer la matriz de corrupción, tenemos que negociar. Y la gran pregunta en este tema y en muchos otros temas, incluso algunos de nuestra vida privada, es ¿hasta cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder para avanzar en determinadas cosas? Y con las empresas hoy en Argentina pasa eso. Indudablemente la responsabilidad penal de las empresas es importantísima. Mucho más importante es que salga una ley efectiva, y que no sea una ley que simplemente con tener un buen plan de riesgo las empresas zafen de ser penalizadas. Pero hoy la gran discusión está en cómo poder negociar y cuáles son los incentivos para que los corruptos, y en esta pregunta en particular, las empresas, den información para poder avanzar en la lucha contra la corrupción. Gracias, Pablo. Quizá Arturo Moscoso hace una pregunta para ambos, quería continuar con vos. Manfredo, para ustedes, ¿la corrupción es un problema de poca formación en valores y cultura cívica, o un problema de debilidad institucional en relación a la transparencia y a la justicia? Y me acordaba acá se repite mucho esta frase, que estamos así porque dejamos de dar cívica en los colegios, más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿verdad? Y no hay una fórmula mágica para decir, bueno, así vamos a acabar con la corrupción. Yo creo que todo es un conjunto que tiene que ver con todo eso, tiene que ver con formación en valores. Yo estoy de acuerdo, bueno, que se retomen la educación cívica en las escuelas, creo que sería importante, pero lo importante es que se haga todo al mismo tiempo. Es que el problema es cuando solo hacemos la educación a los chiquitos, que les dicen, bueno, es que robar es malo, es que copiar es malo, es que esto es malo, es que hacer bullying es malo, pero cuando crecen y van a la calle y miran que todo el mundo roba, que todo el mundo golpea, todo el mundo... Entonces dicen, a mí me estuvieron baboseando en toda la primaria, en todo el colegio, si la vida real no es esa. Entonces el tema es si somos capaces de hacer todo en su conjunto, valores, educación cívica, buenas instituciones, ¿verdad? Buenos sistemas para que cada vez lleguen políticos más comprometidos con las causas que a la gente le importan. Entonces, es todo, pero en América Latina hacemos parches para frenar una crisis, parches para frenar una presión,
y después el resto vale. Después se vuelve a la normalidad, se vuelve otra vez a las malas prácticas y volvemos al ciclo, y así hemos estado 2 siglos. Hace poco circuló en las redes sociales un decreto de Simón Bolívar, no sé si lo vieron, en donde hablaba del problema de la corrupción de ese momento en el gran, ¿cómo se llamaba? La Gran Colombia. Y las medidas que él había adoptado para frenar la corrupción de sus funcionarios hace 200 años. Entonces, nosotros seguimos en ese intento fallido, porque ensayamos soluciones fallidas, y las soluciones fallidas son porque son parciales, porque no son integrales. Yo quiero decirle que en Argentina sigue habiendo instrucción cívica en los colegios y la corrupción existe igual. Sí, por eso. No les dan ética, ¿sí? Ética ciudadana se llama. Bueno, Carlos Tixe ha hecho esta pregunta, quizá ya ha sido un poco respondida por Pablo, pero quizá tu reflexión final aquí, Manfredo. Y yo tenía también una pregunta final ya para terminar. ¿Qué efectos puede producir la incorporación de una ley de protección para el denunciante de actos de corrupción en la matriz de corrupción? ¿Ha funcionado el ejemplo peruano en la incorporación de estas medidas en su legislatura? Bueno, nosotros no tenemos un mecanismo de protección a denunciantes de corrupción, no se ha aprobado, pero sin duda es un mecanismo, otra vez, de un engranaje que es clave para que la denuncia exista, ¿verdad? Para que no exista el temor, porque además los casos de corrupción normalmente involucran a gente peligrosa, no es que solo sean corruptos, también son matones, también son etcétera, etcétera. Entonces la gente evidentemente denunciar grandes casos de corrupción tiene miedo, porque sabe que hay poderes muy grandes que pueden acabar no solo con la vida, sino con la vida de una persona. Mientras sigamos con esa actitud, esa indiferencia, pues obviamente esa indiferencia es aprovechada por gente que cree que se cree más lista, y entonces empiezan a elucubrar oportunidades malas, digamos, que no son castigadas, y como no son castigadas se vuelven rutina. Partes de todo el conjunto, pero nunca instalamos el conjunto entero al mismo tiempo. Entonces, por eso siempre vemos éxitos parciales o victorias pírricas que más adelante se vuelven a repetir. Gracias, Manfredo. Y mi pregunta final es, quizá desde los gobiernos hoy involucrados en estos temas, en su mayoría vinculados a lo que se ha dado a llamar el socialismo del siglo XXI, es decir, hablamos de Lula, de Argentina, ¿no es cierto?, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, y obviamente Colombia después cae en esto. Se ha mencionado, se ha argumentado y se ha dicho que esto es un ataque imperialista, es decir, que esto es un ataque, ¿no es cierto?, de una intromisión en las soberanías de cada país, y evidentemente este pretexto de lucha contra la corrupción es el nuevo pretexto, así como fue la lucha antidrogas. Hoy la lucha anticorrupción es el pretexto para afectar e involucrar, entrometerse en la soberanía de los países. Y en el caso, creo que de las Naciones Unidas puede ser hoy. Nada más esta reflexión rapidita. La política es una rueda. Hoy, hace poco tiempo tuvimos mayoría de gobiernos de izquierda, pero yo creo que no se puede acusar a Fujimori o a Carlos Menem en Argentina de haber sido políticos de izquierda, y tuvimos exactamente la misma explosión de corrupción y las mismas ganas de combatirla, especialmente cuando nuestras organizaciones más crecieron fue en esa década. Con lo cual, atribuirle a un pensamiento ideológico la corrupción es un error. La corrupción afecta absolutamente todos los gobiernos de todos los signos políticos y a todos los países de nuestra región. Hoy el mismo presidente actual de Brasil, que no se puede decir que sea una persona de izquierda, está acusado de corrupción y de haber estado vinculado también al caso Lavallato, con lo cual me parece una hipótesis muy fácil de refutar. Sí, lo mismo. Hay toda una reacción, ¿verdad?, para que la corrupción siga siendo el
el eje y el status quo en nuestros países, de decir que todo el tema anticorrupción proviene de una campaña ideológica, cuando lo que dijo Pablo es así, pues la corrupción no tiene ideología, están los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Entonces yo lo que sí veo, y la corrupción es nacional y es transnacional, entonces cruza todas las... Entonces yo lo que sí creo es que otra vez la clave aquí es cómo la sociedad va madurando para no caer en esos juegos polarizantes, porque al final lo que quieren es dividirnos, ¿verdad? En un bando, en otro, izquierda-derecha, cuando este problema no pasa por eso. Pasa por la vía institucional, pasa por la vía cultural, pasa por la vía de valores, pasa por todas las demás vías, pero nos quieren enfocar en que el gobierno de izquierda es mejor que el de derecha o el de derecha es mejor que el de izquierda, y eso no tiene sentido. Y al final, si uno ve estrictamente a los partidos y gobiernos de América Latina, ninguno es de izquierda ni ninguno es de derecha. Todos toman decisiones arbitrarias de un signo y del otro. Entonces, pero ha sido muy efectivo esa campaña de dividir a las sociedades con el tema de izquierda y derecha. Y yo creo que es parte de la madurez de las sociedades de ir aislando a los políticos y a los partidos que quieren embarcarnos en peleas que no son estériles, porque no nos ayudan a salir del problema. Bueno, muchas gracias Pablo y Manfredo. Si bien es cierto también que con gobiernos autoritarios y que copan todos los poderes, la corrupción es mucho más fácil. O sea, uno de los antídotos precisamente es la libre expresión, la prensa libre, la participación ciudadana y la democracia. Muchas gracias por su presencia, Manfredo y Pablo. Muy amables.